Felicidad, de Katherine Mansfield. A pesar de que ya había cumplido 30 años, Berta Jung tenía momentos como este de ahora, en los que hubiera deseado correr en vez de caminar, subir y bajar la vereda con pasos de baile, hacer rodar un aro, tirar alguna cosa al aire para volverla a recoger o quedarse quieta y reírse de nada, sencillamente de nada. ¿Qué se puede hacer cuando se tiene 30 años y al doblar la esquina de tu calle te domina de repente una sensación de felicidad plena, como si de repente te hubieses tragado un trozo brillante del sol del atardecer y siguiera ardiendo en tu pecho, lanzando una lluvia de chispas a cada partícula de tu cuerpo, desde cada dedo hasta la punta de los pies? ¿No habrá una forma de expresar esa sensación sin parecer borracha y alborotada? ¡Qué idiota es la civilización! ¿Para qué se nos ha dado un cuerpo si tenemos que mantenerlo encerrado en un estuche como si fuera un violín muy, muy valioso? No, lo del violín no es exactamente lo que quiero decir, pensó mientras subía corriendo la escalera y hurgaba en su bolso en busca de la llave, que como siempre había olvidado, y tuvo que golpear con los dedos en el buzón. Y no es lo que quiero decir porque... Gracias, Mari, entró en el vestíbulo. ¿Ha vuelto la niñera? Sí, señora. ¿Han traído la fruta? Sí, señora, ya llegó todo. Llévame la fruta al comedor, ¿quieres? La arreglaré antes de subir. El comedor estaba ya en penumbra y hacía bastante frío, pero de todas formas Berta se quitó el abrigo. No podía soportar su peso ni un momento más. El aire frío le corrió por los brazos, pero en su pecho ardía aún aquel fuego resplandeciente que se extendía como una lluvia de chispas. Casi era insoportable. Tenía miedo de respirar por temor a avivarlo más, y sin embargo respiró hondo, muy hondo. Casi no se atrevía a mirar al frío espejo, pero miró y vio en él a una mujer radiante, sonriente, de labios trémulos, con unos ojos grandes y oscuros, y el aire atento de quien escucha, esperando algo divino, algo que ella sabía que debía pasar infaliblemente. Mari trajo la fruta en una bandeja, con un bol de cristal y una fuente azul muy hermosa que tenía un extraño brillo, como si la hubieran sumergido en leche. ¿Enciendo la luz, señora? No, gracias, veo muy bien. Había mandarinas, manzanas con tintes color fresa, peras amarillas tan suaves como la seda, uvas blancas con reflejos de plata y un gran racimo de uvas moradas. Estas últimas las había comprado para que entonaran con la nueva alfombra del comedor. Sí, tal vez parezca absurdo y descabellado, pero en realidad las había elegido por eso. En la frutería había pensado, tengo que llevarme un racimo de uvas moradas para que en la mesa haya algo que recuerde la alfombra. Y en aquel momento esta idea le pareció muy sensata.
Cuando terminó de arreglarlas y de construir 2 pirámides con aquellas formas redondas y brillantes, se alejó unos pasos para ver el efecto y le resultó sorprendente. La mesa oscura se fundía en la penumbra de la habitación y el bol de cristal y la fuente azul parecían flotar en el aire. Esto, dado su estado de ánimo del momento, le resultó increíblemente hermoso. Se echó a reír. ¡Ah! No, me estoy volviendo histérica. Y tomando el bolso y el abrigo, corrió escaleras arriba al cuarto de la niña. La niñera estaba sentada ante una mesita baja, dándole de cenar a la pequeña Bé después de haberla bañado. La beba llevaba un camisón de franela blanca y un saquito de lana azul. El pelo, fino y oscuro, estaba peinado hacia atrás, terminado con un gracioso moñito. En cuanto vio a su madre, levantó la cabeza y empezó a saltar. «No, mi querida, tienes que comer todo como una niña buena», dijo la niñera haciendo un gesto con los labios que Berta conocía bien y que significaba que había subido al cuarto de la niña en un momento inoportuno. «¿Se ha portado bien hoy?» «Toda la tarde ha estado encantadora», susurró la niñera. «Estuvimos en el parque. Yo me senté en un banco y la saqué del cochecito. Entonces se acercó un perro muy grande que puso su cabeza sobre mi falda y la beba le agarró una oreja y se puso a tirar de ella. ¡Oh! Usted debería haberla visto». Berta quiso preguntarle si no le parecía peligroso dejar que la niña tirara de las orejas de un perro desconocido, pero no se atrevió y se quedó mirándolas con los brazos caídos, como la niñita pobre delante de la niña rica con una muñeca. La beba volvió a levantar la cabeza, la miró y luego le sonrió de manera tan adorable que Berta no pudo evitar decir: «Oh, Nani, déjeme que termine de darle la cena mientras usted arregla las cosas del baño». «Como quiera, señora, pero mientras la niña se alimenta, no debería cambiarse la persona que le da de comer», contestó la niñera, siempre susurrando. «Eso la inquieta. Seguramente la desconcertará». ¡Qué absurdo! ¿Para qué tener una niña si siempre tenía que estar guardada? No en una caja como un valioso y raro violín, sino en los brazos extraños de otra mujer. «Sí, pero yo quiero hacerlo», dijo Berta. La niñera, muy ofendida, le entregó la niña. «Sobre todo, le ruego que no la excite después de cenar. Usted siempre lo hace, señora, y después me da tanto trabajo». Gracias a Dios, la niñera salió de la habitación con las toallas del baño. «Ahora te tengo toda para mí, mi preciosa», dijo Berta mientras la niña se apretaba contra ella. Comía de una manera encantadora. Estiraba los labios hacia la cuchara y agitaba después las manitos. A veces no quería soltar la cuchara y otras, en el momento en que Berta la terminaba de llenar, hacía un ademán y la tiraba a los 4 vientos. Cuando terminó la sopa, Berta se volvió hacia el fuego. «Eres adorable, muy adorable», dijo mientras la besaba, sintiéndola tan tibia. «Te quiero tanto, me gustas tanto». Y era cierto, quería tanto a la pequeña Bé. Su cuello, cuando inclinaba la cabeza, los exquisitos dedos de sus pies, que ahora brillaban casi transparentes a la luz del fuego.
que aquella intensa sensación de felicidad la dominó de nuevo y otra vez no supo cómo expresarla ni qué hacer con ella. «La llaman por teléfono, señora», dijo la niñera volviendo con aire triunfal y apoderándose de su pequeña Bee. Bajó corriendo. Era Harry. «¿Eres tú, Ver? Mira, se me ha hecho tarde. Tomaré un taxi y llegaré tan pronto como pueda. Retrasa la cena unos 10 minutos. ¿Está bien?» «Sí, Harry, perfectamente». «Ah, Harry». «Dime». ¿Qué podía decirle? No tenía nada para decirle. Solo deseaba seguir en contacto con él un momento más. No podía gritarle absurdamente: «Hoy ha sido un día divino». «¿Qué querías?», insistió la vocecita lejana. «Nada», dijo Berta, y colgó el auricular, pensando qué idiota era la civilización. Tenían invitados a cenar: Norman Knight y señora, una pareja muy sólida. Él estaba por abrir un nuevo teatro y ella era muy hábil en decoración de interiores. Un muchacho joven llamado Eddie Warren, que acababa de publicar un librito de poemas y a quien todo el mundo invitaba a cenar. Y un hallazgo de Berta llamado Pearl Fulton. Berta ignoraba lo que hacía la señorita Fulton. Se habían conocido en el club y Berta se enamoró de ella, como le pasaba siempre con las mujeres bellas que tenían un aire misterioso. Lo que más le atraía era que, a pesar de haberla visto y conversado con ella muchas veces, aún no había podido descifrarla. Hasta cierto punto, la señorita Fulton era maravillosa y extraordinariamente franca, pero había en ella un límite imposible de trasponer. ¿Existía algo más? Harry decía que no. Le parecía insulsa y fría, como todas las rubias, y quizá con un poco de anemia cerebral. Pero Berta no estaba de acuerdo con él, al menos por el momento. No, hay algo detrás de esa manera que tiene de sentarse con la cabeza un poco ladeada y de sonreír. Y yo, Harry, voy a averiguar qué es. Pues aseguraría que tiene un buen estómago, contestaba Harry. Le gustaba dejar a su esposa sin respuesta con salidas de esta clase. Unas veces decía: «Hígado helado, mi querida», o «pura flatulencia», o «enfermedad del riñón», y cosas por el estilo. Sin embargo, por alguna extraña razón, a Berta le gustaba eso y casi lo admiraba. Se dirigió al salón y encendió el fuego en la chimenea. Luego tomó uno por uno los almohadones que Mary había arreglado con tanto esmero y los fue tirando sobre los sillones y los sofás. Así ya era otra cosa. La habitación pareció cobrar vida. Cuando estaba a punto de arrojar el último almohadón, se sorprendió a sí misma abrazándolo fuerte y apasionadamente. Pero esto no logró extinguir el fuego que ardía en su pecho. Oh, no, al contrario. Las ventanas del salón se abrían a un balcón sobre el jardín. Al fondo, cerca del muro, un alto y esbelto peral, totalmente en flor, se erguía perfecto y sereno, recortado en el cielo verde jade. Berta estaba segura, a pesar de la distancia, de que no tenía ni una flor, ni un solo pétalo marchitos.
Más abajo, en los canteros, los tulipanes rojos y amarillos, cargados de flores, parecían apoyarse en la oscuridad. Un gato gris, arrastrando el vientre, se deslizaba a través del césped, y otro negro, como su sombra, le seguía. Al verlos tan rápidos y cautelosos, Berta sintió un raro estremecimiento. «¡Qué inquietantes son los gatos!», balbuceó, y apartándose de la ventana, comenzó a ir y venir por el cuarto. Se sentía el perfume de los narcisos en el aire caliente de la habitación. ¿Demasiado fuerte? No. Y sin embargo, como vencida, se echó en un sofá apretándose los ojos con las manos. «Soy feliz, demasiado feliz», dijo en un susurro, y le parecía estar viendo, bajo los párpados, el hermoso peral con todas las flores completamente abiertas como un símbolo de su propia vida. Realmente lo tenía todo. Era joven. Harry y ella estaban más enamorados que nunca y se llevaban muy bien. Tenían una beba adorable. No debían preocuparse por el dinero. Vivían en una hermosa casa con jardín que reunía todas las condiciones deseables y tenían amigos modernos y fascinantes, escritores, pintores, poetas y personas interesadas en temas sociales, precisamente la clase de amistades que ellos querían. Además estaban los libros, estaba la música y ella había descubierto una modista maravillosa. Y el próximo verano con Harry saldrían de viaje y la nueva cocinera sabía hacer unas tortillas exquisitas. «Soy absurda», murmuró levantándose, pero notó que se sentía completamente aturdida, como ebria. Debía ser la primavera. Sí, era la primavera. Estaba tan cansada que le costó trabajo subir a vestirse. Se puso un vestido blanco, un collar de cuentas de jade, zapatos y medias verdes. No fue a propósito. Lo había pensado horas antes de haberse quedado detenida, observando el jardín frente a la ventana del salón. Los pliegues de su vestido crujieron suavemente cuando entró en el vestíbulo y besó a la señora de Norman Knight, que estaba quitándose un abrigo naranja divertidísimo con una procesión de monos negros que rodeaban todo el borde y subían después por las solapas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será tan aburrida la clase media y tendrá tan poco sentido del humor? Querida mía, estoy aquí por pura casualidad y te aseguro que ha sido gracias a Norman. Mis adorables monos trastornaron el tren de tal manera que todo el mundo me comía con los ojos. No se rían. No les parecía divertido, cosa que me hubiera encantado. Solo me miraban fijo, como si quisieran atravesarme. Pero lo gracioso del caso, repuso Norman calándose un gran monóculo con marco de carey, no te importa que lo cuente, ¿verdad, Cara? En casa y entre amigos se llamaban uno al otro Cara y Careta. Lo gracioso fue que cuando Cara estaba más enojada, se dio vuelta y le dijo a la mujer que tenía a su lado: ¿Es la primera vez que ve un mono? Ah, sí. Y la señora Knight unió su risa a la de los demás. Fue lo mejor, ¿verdad? Pero lo que resultó más divertido
fue que ahora, al quitarse el abrigo, la señora Knight parecía de veras un mono inteligente que se hubiese hecho un vestido de seda amarilla con cáscaras de banana. Y sus caravanas de ámbar eran como dos pequeñas nueces colgantes. «Este será un otoño muy frío», dijo Careta, deteniéndose frente al cochecito de la pequeña B. Cuando el cochecito se instala en el vestíbulo, y dejó en suspenso el final del refrán. Sonó otra vez el timbre. Era Eddie Warren, delgado y pálido como siempre, y en un estado de extrema angustia. «Esta es la casa, ¿verdad? ¿Es esta?», preguntó. «Sí, espero que sí», contestó riéndose Berta. «He tenido una experiencia terrible con el chofer del taxi. Era un hombre de lo más siniestro y no había forma de hacerlo parar. Cuanto más le golpeaba en el vidrio y le gritaba, más aceleraba él. Y a la luz de la luna era una figura grotesca con la cabeza aplastada sobre el volante». Se estremeció mientras se quitaba un inmenso pañuelo de seda blanco que le envolvía el cuello. Berta observó que sus calcetines también eran blancos, de lo más encantador. «¡Pero qué horrible!», exclamó. «Sí, verdaderamente lo fue», continuó Eddie siguiéndola al salón. «Yo me veía rodando hacia la eternidad en un taxi fuera del tiempo». A los Norman Knight ya los conocía, pues estaba escribiendo una obra para el Teatro de Norman a estrenarse cuando el proyecto se llevara a cabo. «¿Qué tal, Warren? ¿Cómo va esa pieza?», le preguntó Norman, dejando caer el monóculo y concediendo a su ojo un momento de libertad para que pudiera dilatarse a gusto antes de volver a quedar aprisionado. Y la señora Knight: «Oh, señor Warren, sus calcetines son preciosos». «Celebro que le gusten», dijo él mirándose los pies. «A la luz de la luna parecen mucho más blancos». Y volvió su cara joven y melancólica hacia Berta. «Porque esta noche hay luna, ¿sabías?». Ella sintió ganas de gritar: «Estoy segura de que la hay con frecuencia, con mucha frecuencia». Verdaderamente Warren era muy atractivo, pero también lo era Cara, que estaba inclinada frente al fuego, con su vestido de cáscaras de banana, y también Careta, que preguntó mientras dejaba caer la ceniza de su cigarrillo: «Pero, ¿cuándo llega el novio?». «Ya está llegando». Se oyó abrir y cerrar de golpe la puerta de calle y Harry gritó: «¡Hola a todos! ¡Bajo en 5 minutos!». Y lo oyeron subir corriendo la escalera. Berta no pudo contener una sonrisa. Sabía que a Harry le gustaba hacer las cosas a toda prisa, aunque al fin y al cabo, ¿qué importaban 5 minutos más o menos? Pero él se convencía a sí mismo de que eran importantísimos y luego se cuidaría de entrar al salón extravagantemente imperturbable y sereno. Harry tenía tanto entusiasmo por la vida. ¡Ah, cuánto lo admiraba por eso! Y su pasión por pelear, por sentir en todo lo que se le oponía una oportunidad para mostrar su fuerza y su valor. Eso también lo entendía, aun cuando a las personas que no lo conocían lo suficiente pudiera parecerles quizá un poco ridículo, porque había momentos en que se lanzaba a la batalla sin ninguna necesidad. Berta conversó y charló y se olvidó por completo hasta que él entró, exactamente como ella había imaginado, de que Pearl Fulton no había aparecido todavía.
Estaba pensando si la señorita Fulton se habrá olvidado de nosotros. No me extrañaría, dijo Harry. ¿Tiene teléfono? Ahí llega un taxi. Y Berta sonrió con aquel aire de propietaria que adoptaba mientras sus hallazgos femeninos fueran nuevos y misteriosos. Es una mujer que vive en los taxis. Se pondrá gorda si lo hace, repuso Harry fríamente, tocando la campanilla para la cena. Y eso es un terrible peligro para las rubias. Harry, por favor, le advirtió Berta riendo. Esperaron todavía un instante hablando y riéndose como si tal cosa, pero quizá con demasiada naturalidad, fingiendo no esperar a nadie. Y entonces apareció la señorita Fulton vestida de plateado y con una tiara también de plata, sujetando su pelo rubio claro. Entró sonriendo y con la cabeza ligeramente ladeada. ¿Llego tarde?, preguntó. No, de ninguna manera, dijo Berta. Venga. Y tomándola del brazo la llevó hasta el comedor. ¿Qué había en el contacto de ese brazo frío que avivaba y hacía arder aquel fuego de felicidad que Berta sentía en su interior sin saber qué hacer con él? La señorita Fulton no la miró a la cara porque rara vez miraba a las personas de frente. Sus pesados párpados ocultaban sus ojos y una extraña semisonrisa iba y venía en sus labios. Parecía vivir más para escuchar que para mirar. Pero Berta supo de pronto, como si se hubiera cruzado entre las dos la más larga y más íntima mirada y se hubiesen dicho la una a la otra: ¿tú también? Que Pearl Fulton, que en ese momento removía la hermosa sopa roja en el plato gris, sentía lo mismo que ella. ¿Y los demás? Cara y Careta, Eddie y Harry, mientras subían y bajaban las cucharas, se secaban los labios, partían trocitos de pan y jugueteaban con los tenedores y los vasos, charlaban. La conocí una noche en el show del Alfa, una persona rarísima. No solo tenía muy recortado el pelo, sino que parecía también haberse recortado piernas, brazos y cuello, y algo de esa pobre naricita suya también. ¿No está muy lié con Michael Ott, el que escribió Amor con dentadura postiza? Ahora quieres escribir una pieza para mí, un solo acto, un personaje. Decide suicidarse. Da todas las razones por las que debería y no debería hacerlo. Y en el preciso momento en que acaba de tomar la decisión de hacerlo o no, cae el telón. No es una mala idea. ¿Cómo va a titularla? ¿Problemas de estómago? Creo haber visto la misma idea en una revistita francesa casi desconocida en Inglaterra. No, ninguno compartía sus sentimientos, pero todos eran encantadores, y ella adoraba tenerlos allí, sentados a su mesa, y ofrecerles manjares exquisitos y buenos vinos. De hecho, tenía ganas de decirles lo simpáticos que eran, lo delicioso que a su juicio resultaba el grupo, donde cada uno parecía hacer resaltar a los otros, y cuánto le recordaban una pieza de Chekhov. Harry estaba disfrutando la cena. Formaba parte de su, no diremos naturaleza exactamente, ni tampoco de una pose, sino de su
algo al hablar de los diversos platos y vanagloriarse de su desvergonzada pasión por la carne blanca de la langosta y el verde de los helados de pistacho, tan verdes y fríos como los párpados de las bailarinas egipcias. Cuando levantó la vista hacia ella y le dijo: «Berta, este soufflé es admirable», a ella le faltó poco para echarse a llorar de placer, como una niña. ¿Por qué sentía tanta ternura esta noche hacia el mundo entero? Todo era bueno, todo era justo, todo lo que ocurría parecía llenar más y más su copa rebosante de felicidad. Y todavía, en lo más hondo de su pensamiento, tenía la imagen del peral. Ahora debía ser todo de plata, bajo la luz de la luna del pobre Eddie, plateado como la señorita Fulton, que estaba dando vueltas a una mandarina con sus dedos largos y tan pálidos que una luz parecía emanar de ellos. Lo que sencillamente no podía entender, y allí estaba el milagro, era cómo había podido adivinar con tanta exactitud y en el instante preciso el pensamiento de la señorita Fulton. Porque ni por un momento tuvo dudas de que estaba en lo cierto. Y sin embargo, ¿en qué se había fundado? En menos que nada. Supongo que esto pasa muy, muy raras veces y solo entre mujeres. Nunca entre hombres, pensó Berta. Tal vez, mientras preparo el café en el salón, la señorita Fulton dará alguna señal. En realidad, no sabía qué quería decir con esto y tampoco imaginaba lo que pasaría después. Mientras pensaba eso, se vio a sí misma hablando y riendo. Tenía que hablar a causa de su deseo de reír. Si no río, me muero. Y cuando se dio cuenta de la divertida costumbre que Cara tenía de meterse la mano en el escote como si guardara allí una pequeña y secreta provisión de nueces, Berta tuvo que clavarse las uñas en las manos para no reírse a carcajadas. Por fin terminaron de cenar. «Vengan a ver mi cafetera nueva», dijo Berta. «Solo cada 15 días tenemos una nueva», comentó Harry. Esta vez fue Cara quien tomó del brazo a la señorita Fulton. Ella la dio la cabeza y la siguió. El fuego del salón se había apagado, convertido ahora en un parpadeante rojo, como un nido de pichones de aves fénix, dijo Cara. «No enciendas todavía la luz, es tan bonito», y volvió a inclinarse cerca de las brasas. Siempre tenía frío. Sin su chaquetita de franela roja, por supuesto, pensó Berta. En ese momento, la señorita Fulton hizo la señal. «¿Tiene jardín?», preguntó con voz calma y soñadora. Eso fue tan exquisito de su parte que Berta no pudo hacer más que obedecer. Atravesó el cuarto, descorrió las cortinas y abrió los anchos ventanales. «Aquí está», murmuró, y las dos mujeres se quedaron muy juntas mirando el esbelto árbol florecido. Aunque estaba muy quieto, parecía la llama de una vela que se alargaba en punta, temblando en el aire tranquilo, y les pareció que crecía más y más alto, casi hasta tocar el borde de la redonda luna plateada. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Las dos, como si estuvieran aprisionadas por aquel círculo de luz sobrenatural, entendiéndose perfectamente,
criaturas de otro mundo, preguntándose qué estaban haciendo allí, cargadas con aquel tesoro de felicidad que ardía en sus pechos y caía en flores de plata de su pelo y de sus manos. ¿Para siempre? ¿Durante un instante? Y la señorita Fulton murmuró: sí, exactamente eso. O Berta lo soñó. Entonces alguien encendió la luz y mientras Cara hacía el café, Harry dijo: mi querida señora Knight, no me preguntes por mi bebé porque no la veo nunca. No tendré el más mínimo interés en ella hasta que tenga novio. Y Careta se quitó un momento el monóculo y enseguida volvió a ponérselo. Y Eddie Warren se tomó el café y dejó la taza con una expresión de angustia, como si al beber hubiera visto una araña. Lo que yo quiero es darles una oportunidad a los jóvenes. Creo que Londres está lleno de obras excelentes, todavía sin escribir. A todos ellos quiero decirles: aquí tienen un teatro, abran fuego. ¿Saben, queridos, que voy a decorar una habitación para los Jacob Nathan? Estoy tentada de hacer una decoración con el tema del pescado frito, los respaldos de las sillas con formas de sartenes y unas encantadoras papas fritas bordadas en las cortinas. El problema con nuestros jóvenes escritores es que aún son demasiado románticos. No es posible hacerse a la mar sin marearse y sin tener que echar mano de una escupidera. Pero, ¿por qué no tienen el valor de usar esas escupideras? Un poema horrible que trataba de una niña a la que un mendigo sin nariz violaba en un bosquecito. La señorita Fulton se sentó en el sillón más bajo y hondo, y Harry repartió cigarrillos. Por la manera en que se puso frente a ella, agitando la cigarrera de plata y diciendo de manera brusca: ¿egipcios? ¿Turcos? ¿De Virginia? Están todos mezclados. Berta entonces comprendió que la señorita Fulton no solo le aburría, también le disgustaba, y decidió, por el modo en que la señorita Fulton le contestó: no, gracias, no voy a fumar, que ella se daba cuenta y se sentía herida. ¡Ay, Harry, no la rechaces! Estás equivocado respecto a ella. Es maravillosa, maravillosa, y además, ¿cómo es posible que te sientas tan alejado de una persona que significa tanto para mí? Trataré de explicarte lo que ocurrió esta noche, cuando estemos en la cama, lo que hemos compartido ella y yo. Y con estas últimas palabras, algo extraño y casi aterrador cruzó por la mente de Berta. Y este algo, ciego y sonriente, le susurró: pronto se marcharán todos, la casa quedará en silencio, se apagarán las luces y tú y él se quedarán solos en la habitación oscura, en la cama tibia. Se levantó rápidamente de la silla y corrió hacia el piano. ¡Qué pena que nadie toque!, exclamó. ¡Qué pena que no haya nadie que toque! Por primera vez en su vida, Berta Young deseaba a su marido. Ella siempre lo había querido. Había estado enamorada de él, por supuesto, de todas las otras maneras, pero no de esta forma. Y también había comprendido que él era diferente. Lo habían discutido muchas veces. Al principio le había preocupado mucho descubrir que era tan fría, pero al cabo de algún tiempo
pareció que aquello no tenía la menor importancia. Eran tan francos el uno con el otro, tan buenos compañeros. Eso era lo mejor de ser modernos. Pero ahora, ardientemente, esta sola palabra le dolía en su cuerpo abrasado. A esto la había llevado aquella sensación de felicidad. Pero entonces, mi querida, dijo la señora Knight, ya sabes cómo nos avergüenza. Somos víctimas del tiempo y del tren. Vivimos en Hampstead y debemos retirarnos. Ha sido todo tan agradable. Los acompaño hasta el vestíbulo, dijo Berta. Me encantó que vinieran, pero comprendo que no deben perder el último tren. Es una pena, ¿verdad? ¿No quieres antes otro whisky, Knight?, preguntó Harry. No, gracias, mi viejo. En agradecimiento, Berta, al darle la mano, se la estrechó un poco más. Adiós. Buenas noches, les gritó desde la escalera, notando que esta Berta se despedía de ellos para siempre. Cuando volvió al salón, los demás se disponían también a marcharse. Entonces puedes ir parte de tu trayecto en mi taxi. Te estaré muy agradecido por no tener que hacer solo otro viaje después de la horrible experiencia de esta tarde. Encontrarán una parada de taxis al final de la calle. Solo tendrán que andar unos metros. ¡Qué cómodo! Voy a ponerme el abrigo. La señorita Fulton se dirigió hacia el vestíbulo. Berta iba a seguirla cuando Harry casi la empujó adelantándose. «Deja que te ayude». Berta comprendió que su marido se arrepentía de sus modales y dejó que fuera él. ¡Qué niño era! A veces tan impulsivo, tan simple. Y se quedó con Eddie junto al fuego. ¿Leíste el nuevo poema de Wilkes llamado Table Dot? Le preguntó Eddie con voz suave. Es tan maravilloso. Está en la última antología. ¿Tienes un ejemplar? Me gustaría mostrártelo. Empieza con un verso increíblemente bello. ¿Por qué ha de ser siempre sopa de tomate? Sí, dijo Berta, y se dirigió silenciosamente a una mesita que estaba al lado de la puerta. Y Eddie se deslizó en silencio detrás suyo. Tomó el librito y se lo dio, sin que ni él ni ella hubiesen hecho el más leve ruido. Mientras Eddie buscaba el poema, Berta volvió la cabeza hacia el vestíbulo y vio a Harry con el abrigo de la señorita Fulton en las manos y a ella de espaldas a él con la cabeza ladeada. Harry arrojó de pronto el abrigo, la tomó por los hombros y la hizo volverse violentamente. Sus labios dijeron: «Te adoro». Y la señorita Fulton puso sus dedos de luz de luna en las mejillas de Harry y le sonrió con su sonrisa soñadora. Las aletas de la nariz de Harry temblaron. Sus labios se curvaron en una mueca horrible mientras susurraba: «Mañana». Y con los párpados la señorita Fulton dijo: «Sí». «Aquí está», exclamó Eddie. «¿Por qué ha de ser siempre sopa de tomate? Es tan profundamente verdad. ¿No le parece? La sopa de tomate es terriblemente eterna». «Si lo desean», dijo Harry en voz bien alta en el vestíbulo, «puedo pedir un taxi por teléfono». «Oh, no es necesario», contestó la señorita Fulton,
y acercándose a Berta le tendió sus dedos levísimos. «Adiós y mil gracias». «Adiós», dijo Berta, y la señorita Fulton le estrechó un poco más la mano. «Su hermoso peral», murmuró, y se fue. Eddie la siguió, como el gato negro había seguido al gato gris. «Bueno, cerremos la tienda», dijo Harry con un extravagante aire de tranquilidad. «Su hermoso peral, peral, peral». Berta corrió hacia la ventana. «Oh, ¿qué va a pasar ahora?», sollozó. Pero el peral estaba tan bello, tan lleno de flores y tan sereno como siempre. 1921